aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor envía a sus íntimos, a los 12, a predicar antes de que Él se marche. Les manda, por así decir, a hacer unas prácticas, para que de esa manera aprendan el arte, en primer lugar, de transmitir la verdad del Evangelio y, en segundo lugar, el arte de la confianza en Él. Jesús sabía que sus discípulos, como personas humanas, necesitaban bienes materiales, pero sin embargo les envía sin ningún tipo de seguridad física. No llevéis dinero ni tampoco túnica de repuesto. ¿Qué sentido tenía esto? Jesús quería enseñarles una lección fundamental. La evangelización, la santidad, no es algo que dependa exclusivamente de nosotros. Más bien es el Señor el que la realiza. Y nosotros tenemos que no poner obstáculos ni trabas a la obra de la salvación, a la obra de la gracia, a la obra del Espíritu Santo. Yo tengo ya 52 años. Muchos sacerdotes han pasado por mi vida. Me fui al Seminario Menor de Alicante con 11 años y gracias a Dios me trataron exquisitamente, con cariño, me dieron una buena formación humana y también teológica. He sido un afortunado y han pasado por mi vida muchísimos sacerdotes, algunos brillantes, intelectualmente hablando, que uno cuando les escuchaba se quedaba boquiabierto. Otros tenían una calidez humana, unos valores tremendo. Y otras personas parecían sacerdotes, como aquel podría decir, del montón, que no tenían muchos dones. Y sin embargo, todos ellos, de una forma o de otra, fueron un instrumento de Dios. Recuerdo un matrimonio de mi parroquia, cómo hablaba maravillas del párroco. Y este párroco era inteligentísimo, ya falleció, pero don Ricardo, pero de joven, después de estudiar la carrera de Ingeniería de Minas, tuvo un accidente de coche y debido al accidente de coche, pues les dejó unas secuelas. Caminaba así de forma torpona, le costaba mucho expresarse, no tenía una dicción fácil y sin embargo muchos matrimonios en la parroquia, gracias a su predicación, que no era ningún virtuoso, gracias a su humildad, sintieron como Dios tocaba su corazón. Dios es el que actúa. ¿Podían ser mejor porque se había formado mejor, ser más erudito? Por supuesto que sí. ¿Podría tener mejor dicción para de esa manera que las homilías fueran más brillantes? Por supuesto que sí. Pero no era una cosa de hombres, es una cosa de Dios. Por eso el Señor envía a sus discípulos sin seguridades, para que confiaran en el poder suyo, de la gracia de Dios, para que se fiaran de que el Espíritu Santo, de que la providencia pondría los medios necesarios para su subsistencia, tanto material como espiritual. Confianza en el Señor, desprendimiento de los bienes materiales, también de tu ego, de todo aquello que en algún momento te puede hacer creer que eres tú el que vas a realizar esa obra. Y eso vale para los sacerdotes, para los misioneros, pero también para el resto de cristianos. Cuando tienes una misión, una tarea, por ejemplo, la educación de tus hijos,
Tienes que ser consciente que es el Señor. Tú te tienes que formar, pero que es el Señor el que te pondrá las palabras adecuadas, el que te ayudará a llevar a cabo esa misión y esa obra. Porque tu vocación, la vocación matrimonial, es una llamada de Dios. Y si el Señor te llama a ello, te va a capacitar para ello. Como cuando llama a Pedro, le capacita a Pedro. Confianza en el Señor, poner lo que está de nuestra parte, formarnos debidamente, hacer oración, tener una intensa vida de piedad, pero sobre todo confianza en el Señor. No llevéis dinero, no llevéis túnica de repuesto, quedaos en la casa donde os acojan, es decir, fiaos de mí, yo proveeré, yo con mi fuerza, con mi gracia, seré el que toque el corazón de las personas para llevar a cabo la obra y la misión de la salvación. El Señor envía lo que les dijo a sus discípulos después de resucitar: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Él les envía, Él les capacita, Él les dará las fuerzas necesarias para que, a pesar de sus miserias y caídas que las tienen, sean, si se fían del Señor, instrumento de Dios en medio del mundo. Pues que sea así en nuestra vida. Pedimos por los misioneros, por los sacerdotes y religiosos, pero también por todos los cristianos, para que seamos instrumento de Dios en medio del mundo. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.